Buenos días o buenas tardes para el que vea esto por la tarde. Bueno, disculpadme porque estoy probando una nueva modalidad. Eh, Ahora estoy probando un nuevo programa, se llama Zoom, y bueno, es la primera vez que lo utilizo. No obstante, espero que la voz se oiga mejor a partir de ahora. Pues bien, seguimos con esta segunda y última sesión de la formación permanente de la página 19 del manual. Digo última de este curso y también la última de este tema. Ya os comenté que empezábamos por el anexo del manual que coincide con uno de los temas del manual de formación de la Orden Franciscana Secular Nacional. Seguimos con la profesión de la Orden Franciscana Secular. Nos sirve para nuestra formación, ya que es bueno recordar nuestra profesión y así poder alimentar un poco más, si cabe, nuestro sentido de pertenencia. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis porque veo que aquí se me está viendo, cosa que quería a toda costa evitar. No se trata de verme a mí, sino de escuchar la formación y ver la página. Pero bueno, este programa da la opción de poder ver las dos cosas y no es que de la opción, es que no sé quitar la pantalla de mía, ¿vale? Entonces vais a tener que disculparme que me tengáis que ver a mí también. Pues bien, el primer punto habla de la consagración. Leamos. Consagrar es un acto de hacer sagrado a alguien o algo. Podemos decir consagrar una iglesia cuando nos referimos a la ceremonia en la que el obispo bendice un templo. Como veis, estamos en la página 19. Aquí, precisamente, así me podéis seguir. A partir de esa consagración, esa iglesia, si seguimos el ejemplo, se hace propiedad de Dios y toma unas notas diferenciadoras con respecto a otros edificios y de propiedad de otros. El término consagrar conlleva también una fama y separación de lo que es lo normal u ordinario. Recordemos que las sustancias del pan y del vino, al ser consagradas, dejan de ser tales para convertirse en Dios mismo. Es por eso que ese término se utiliza con mayor propiedad cuando se trata de personas. Podemos decir que alguien se ha consagrado cuando se ha entregado por completo a profesión, carrera o dedicación. Pero el término toma dimensiones mucho más importantes cuando está referido a Dios y desde ese momento, el de la consagración, toda la existencia de la persona pertenece solo a Él, a Dios. La verdad es que este párrafo está muy bien explicado y se puede entender bastante bien. No obstante, explico un poquito este párrafo. La palabra consagración se deriva del verbo consagrar, que expresa tanto la acción de consagrar como el hecho de ser consagrado. Por parte del hombre, consagrarse es entregarse a Dios, dejarse poseer libremente por Él sin reservas,
en respuesta a la previa autodonación de Dios y bajo el impulso de su gracia. Es decir, cuando una persona se consagra, esa persona pasa a ser parte de la propiedad de Dios. Consagrar tiene dos, es una palabra compuesta. Consagrar, para Dios. Sagrar, sagrar es lo más sagrado, es decir, lo más sagrado es Dios, quiere decir consagrar para Dios. Por lo tanto, nuestras vidas pertenecen a Dios. Y da igual que nuestros votos sean privados que públicos. Al fin y al cabo, nos hemos consagrado. Pero bueno, en esta parte del temario está hablando de la profesión, de la consagración que se hace en la profesión, que no es una consagración plena, ¿vale? Pero sí es una consagración en la cual la persona deja de ser para sí misma y de ir para el mundo y forma parte de Dios, es para Dios, por medio de la orden franciscana secular. Estamos hablando de una entrega a Dios, un ser de Dios sin reservas, en respuesta a la previa autodonación de Dios. Es decir, en respuesta a que primero Dios se ha dado a nosotros. Si Dios se ha dado a nosotros y nos llama, pues nuestra respuesta es nuestra donación a Dios, nuestra autodonación a Dios, es decir, libremente respondemos a Dios que sí y formamos parte de Dios. Y bajo el impulso de su gracia, lógicamente sin su gracia no podremos hacer nada, y mucho menos vivirlo. Bueno, seguimos leyendo en el manual. Si hablamos en términos cristianos, consagrar, aunque de habitual parece realizado por hombres, solo lo puede hacer Dios. Nadie puede hacer algo o alguien propiedad de Dios, sino solo Él mismo. Por eso la primera y principal consagración es el bautismo. Aquí hacemos una paradita para explicar. Aquí podemos hablar de aquellas palabras que Jesús nos dice en el Evangelio, concretamente en Juan 15. Perdonadme, pero he tenido que cerrar la puerta del balcón, si no se oye más a los coches que a mí. Aquí podemos hablar de aquellas palabras, como decía, que Jesús nos dice en el Evangelio, concretamente en Juan capítulo 15, versículo 16. No sois vosotros quienes me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido. Es decir, la primera palabra la tiene Él y luego nosotros somos quienes respondemos. Parece como si nos hubiésemos desviado un poco de lo que quiere decir el texto, pero veremos que no es así. La consagración, dice el texto del temario, la hace Dios, no los hombres. Si seguimos leyendo el texto, vemos que
La primera consagración es la bautismal. Leemos. En el bautismo, los cristianos somos tomados por Dios y hechos propiedad de Él a modo de Jesucristo. No obstante, podemos hacernos una idea que si somos conscientes de nuestra consagración, estamos de acuerdo en ser tomados de la mano de Jesús y andar los mismos pasos que Él dio, sobre todo en el aspecto de pasión, muerte y resurrección. Así pues, si quieres ser cristiano, si quieres ser consagrado por Dios, no te queda otra que vivir como Jesucristo, hablar como Jesucristo y aún más ser otro Jesucristo. Y como veis, aquí lo de ser lo recalca en mayúsculas, ¿vale? Vamos pasando y vemos cómo es ser en Jesucristo. Lo recalca en mayúsculas. La consagración lleva un segundo paso o movimiento, la profesión. Pero antes de esto, de seguir, vemos que por medio del bautismo, dice el texto, somos tomados por Dios y hechos propiedad de Él, a modo de Jesucristo. Jesucristo es el modelo a seguir, es el consagrado por excelencia, es propiedad de Dios, es Dios. Se hace más propiedad de Dios al unir su propia voluntad a la del Padre. Pues nosotros, aunque estemos bautizados y por lo tanto somos propiedad de Dios, estaremos más vinculados, seremos más consagrados si, conscientes de esta consagración, unimos como Jesucristo nuestra voluntad a la del Padre. Una consagración no sirve de nada si realmente no tenemos intención de vivir esa consagración. Y no se trata de vivirla en un momento concreto de nuestra vida o de nuestro día a día, sino las 24 horas del día, los 365 días del año. Durante la etapa del año, pues encontramos varias etapas o varios tiempos litúrgicos como Semana Santa, Pascua, Navidad, Cuaresma. Pero luego tenemos también una etapa de vacaciones. No se trata de que cuando entremos en esta etapa de vacaciones nos olvidamos de esta consagración bautismal y más de esta consagración que nos vincula más a Cristo por medio de la procesión. Porque al fin y al cabo, esta profesión, esta consagración, lo que viene a decir es que voy a poner en práctica aquella consagración que en su momento hice en el momento del bautismo, o bien que la hice yo personalmente, porque tenía uso de razón y conciencia, por lo tanto la he hecho ya de adulto, esta consagración, este sacramento del bautismo, o bien fueron nuestros padres los que nos presentaron a la iglesia para ser bautizados. En uno u otro caso significa que estamos bautizados y que ahora lo que debemos hacer es poner en práctica esta consagración bautismal dentro de la orden religiosa a la que pertenecemos. Seguimos leyendo. Y ya entramos
dentro de lo que es el apartado exclusivo de la profesión. Aquí en el punto 2, profesión. Dice el texto que profesión es el acto por el cual la persona es consciente de su consagración, es decir, de su pertenencia a Dios. Habitualmente se utiliza como un cristiano quiere hacer, se utiliza cuando un cristiano quiere hacer público unos votos que le obligan a un estado de vida. Aquí habla de votos, cuando se trata de o bien de la consagración privada o bien de la consagración pública en las primeras órdenes religiosas o congregaciones. Está claro que la profesión en la OFS no son votos estrictamente dichos, lo que significa la palabra voto, pero sí hacemos una promesa, si se hace una promesa en la cual nos comprometemos a vivir o a seguir los 3 consejos evangélicos que son pobreza, castidad y obediencia, cada uno según su estado, ¿vale? La palabra profesión va unida a un credo. Dentro del cristianismo debemos hacer profesión de fe al menos una vez a la semana, el domingo, día que Cristo resucitó, pero de forma especial en la vigilia pascual y cuando se reciben algunos sacramentos como el bautismo, confirmación, la primera comunión o Eucaristía. Profesar es proclamar en público que se es consciente de la pertenencia a Dios, pertenecemos a Dios, y dar una respuesta positiva con la vida personal. Por ello, la profesión es siempre un hecho personal, libre y adulto. Se hace de una vez para siempre, pero se debe repetir frecuentemente para ser consciente de la gracia recibida y del compromiso acogido. Aquí hacemos un pequeño parón para explicar esto. Según esto que acabamos de leer, la profesión no es más que el sacramento del bautismo, sino que es el acto por el cual, como os decía antes, la persona es consciente de su consagración, de su pertenencia a Dios. Y por lo tanto, la respuesta debe ser positiva con la vida personal de cada uno. Por eso debemos de ser conscientes en cada una de nuestras decisiones que tenemos que hacer durante nuestra vida, durante nuestro día a día. ¿Cuál es la decisión que debo de tomar que más se asemeja, que más se parece a aquello que la voluntad de Dios quiere? Si en mi vida se me presentan varias decisiones, como por ejemplo, se nos pueden ocurrir varios ejemplos, como por ejemplo, y esto se nos da bastantes veces, pues resulta que unos familiares se presentan y nos invitan a pasar la tarde con ellos, cuando realmente tenemos un compromiso con nuestra fraternidad y en esta fraternidad pues se nos requiere nuestra presencia. Podemos decir que no somos imprescindibles en esa reunión, pero si no vamos falta algo, falta alguien. Es importante que sepamos descubrir la voluntad de Dios en cada una de nuestras decisiones. Si yo me he comprometido a vivir como Dios, como Cristo quiere, ser otro Cristo, significa que debo, por amor y no por obligación,
las cosas cambian cuando se hacen por amor y por obligación, debo de asistir a aquello por lo cual me he comprometido. Podemos poner un ejemplo de, por ejemplo, ayer en la solemnidad de la Virgen del Carmen, digo solemnidad porque en mi parroquia era solemnidad al ser la titular de la parroquia, se leyó el Evangelio en el cual Jesús estaba hablando y dice, mira, ahí están tu madre, tus hermanos. Y Jesús les dice, humanamente hablando, podría haber Jesús dejado todo lo que estaba haciendo e ir a atender a su familia. Pero es que él ha pasado a tener otra dimensión familiar, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos. Y esta dimensión familiar nueva es, ¿quién es mi familia? Mi familia son aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Con estos son con quienes yo me identifico. Mi nuevo compromiso es atender a aquellos que quieren cumplir la voluntad del Padre. Si vemos a San Francisco, cuando fue consciente de su llamada, de su consagración bautismal, cuando está en la plaza, le dice a su padre, bueno, está delante del obispo, dice, he descubierto una vida nueva, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Esto es tomado del Evangelio, pero que él lo pone en práctica. Lo que nace de la carne es carne. Esa era la opción de vida que tenía hasta ese momento, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Por eso a partir de ahora ya no diré Padre Pedro Bernardone, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, deja a un lado la parte familiar humana para convertirse o realizar, o mejor dicho, sí, convertirse en esa opción familiar que Dios le da de ser hijo de Dios y de vivir como hijo de Dios. Es que un familiar, es que una persona que se comporta o atiende a los familiares humanos no vive según la voluntad de Dios, pues depende de la decisión que tomemos en el momento en que se nos presenta. Esto es muy importante. Parecen tonterías, parecen cosas pequeñas. Ay, pero es que es importante atender a mi familia. Claro que lo es. Claro que lo es. Pero siempre y cuando no sea, tu familia no requiera algo realmente importante. Lógicamente, cuando se presenta la enfermedad de un familiar y al cual hay que atenderlo, eso es lo más importante. Pero cuando realmente simplemente por pasar la tarde, pues mira, es que el Señor me llama. Bueno, es que sin mí no puedo, no se puede realizar la reunión. Pues claro que se puede, pero falta alguien. Como la pieza de un puzzle. ¿Se puede realizar un puzzle sin una pieza? Podemos acercarnos a terminarlo, pero nunca estará terminado porque falta esa pieza. Posiblemente esa pieza sea tan importante que nos indique qué es lo que estamos construyendo. Y recordad que todos y cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Y nos ha llamado para algo. No para tener un título. Pues mira, soy franciscano secular, puedo poner este título y en la pared, qué bonito queda. Pero no se nos ha llamado para eso. Eso a nivel humano queda muy bonito, pero a nivel espiritual, todo aquello que no se ponga en práctica es como el médico. Se está estudiando durante mucho tiempo, pero llega un momento,
se saca el título, le pone un marco al título, lo cuelga en la pared, pero no ejerce de médico. Es algo que debemos de tener en cuenta, es algo que debemos de tener en cuenta. Nos hemos quedado por aquí, en esta parte de aquí. Vivir bajo, mejor dicho, aquí, ahí, en esta parte. Esa vocación nos lleva con el paso del tiempo a emitir una profesión o compromiso, lo dice bien claro, y compromiso de vida evangélica, que se concreta en los siguientes aspectos que aparecen recogidos en la regla de la Orden Franciscana Secular. Vivir bajo un continuo espíritu de conversión, buscando la persona viviente de Cristo. Vamos por aquí. En los hermanos, en las escrituras, en la iglesia y en la oración y las acciones litúrgicas. Vivir bajo un continuo espíritu de conversión, pero hay un tope de ese continuo espíritu de conversión. No hay tope. El tope estará cuando nos encontremos cara a cara con Dios en la eternidad. Buscando siempre la persona viviente de Cristo. ¿En quién? En primer lugar, en los hermanos. Todos somos, en todos debemos ver la persona viviente de Cristo. En las Escrituras, ahí está la palabra de Dios. Ahí está la persona viviente y operante de Cristo. En la iglesia, de la cual nosotros formamos parte. En la oración y en las acciones litúrgicas. Dar testimonio de Cristo entre las gentes mediante la palabra y sobre todo mediante la vida, cumpliendo fielmente las obligaciones propias de la condición de cada uno. El secular franciscano considera por ello el trabajo como un don de Dios y un instrumento de participación en la creación y de servicio a la comunidad. Además, vive en la propia familia el espíritu franciscano de paz, fidelidad y respeto a la vida. Este bloque, aquí nos hemos quedado, pero este bloque de aquí a aquí, lo podemos dividir en algunas partes. Por ejemplo, dar testimonio de Cristo entre las gentes. ¿Cómo? Mediante la palabra y sobre todo mediante la vida. Recordemos el pasaje este de San Francisco en el que dice, vamos a predicar y si es preciso utilizaremos las palabras. Es decir, vamos a dar ejemplo, vamos a vivir, vamos a dar testimonio de Cristo, el Cristo viviente, resucitado y crucificado, que no se nos olvide, cumpliendo fielmente las obligaciones propias de la condición de cada uno. Vuelvo a repetir que la palabra obligación no la miremos como el mundo la mira, sino es una obligación de amor, del cual Dios nos ha llamado y nosotros hemos respondido libremente, siempre libremente. El secular franciscano considera por ello el trabajo como un don de Dios. Aquí ya pasamos al plano del trabajo. Acabo de decir que la obligación humanamente vista se nos puede considerar como algo que yo tengo que hacer por obligación para poder comer, o, sin embargo, un regalo que Dios me hace, que por medio de este instrumento, de este trabajo, yo puedo recibir, puedo comer, puedo vestir, no solamente a mí, sino a la familia,
pero al mismo tiempo al cual yo me realizo como persona. Y no solamente, ¿y cómo me realizo como persona? Colaborando, siendo un instrumento, dice ahí, de participación en la creación y de servicio a la comunidad. Parece que hayan trabajos que no dan este perfil, pero sí que de alguna manera u otra, sí que se está participando en la creación, o sea, somos colaboradores de Dios con la creación y al mismo tiempo estamos dando un servicio a la comunidad. Si nos detenemos ante esto, ¿cómo cambian las cosas en nuestra vida? ¿Cómo puede cambiar nuestra visión del trabajo, del vivir en familia? Con lo cual ahora sigue nos vamos ya a la sección familiar, porque dice aquí, además vive en la propia familia el espíritu franciscano de paz, fidelidad y respeto a la vida. De paz, constructores de paz, no siendo mecheros, no siendo gasolina que enciende esa llama de odio, de separación, siendo fieles al estado en el que estamos viviendo, fieles en nuestra situación dentro de la misma familia y habiendo un respeto a la vida, lógicamente. No puede uno tener el sentido cristiano, no puede uno ser como Cristo y no tener respeto a la vida nuestra y a la vida de los demás que nos rodean, tanto familiares, humanamente hablando, como familiares espirituales. El siguiente punto, aquí dice, una actitud de desapego hacia los bienes terrenos, simplificando las exigencias materiales, para de ese modo poder hacerse más libres para el amor de Dios y de los hermanos. Hay muchas cosas que nos atan en el mundo, demasiadas. ¿Cuántos escaparates hay en el mundo que nos están diciendo, deja la vida espiritual, que esto te va a hacer más feliz? Posiblemente en ese momento nos ponga más alegres, más contentos, pero no más felices. Hay que diferenciar entre felicidad y contento. Lo feliz es más duradero, más largo, más permanente. La alegría es un momento, ¿vale? Ese momento que debemos de conservar y que posiblemente llegue a transformarse en felicidad. Pero nunca las cosas terrenas nos van a llevar a ese momento de felicidad. Nos van a producir un escaparate muy bueno. Es como cuando uno pasa por delante de un escaparate lleno de pasteles, se los comería todos. De hecho, entra, los compra, se los come. Qué buenos, qué honto disfruto comiendo. Pero luego resulta que el empacho que coge es tremendo. Y se arrepiente de habérselos comido. Pero al tiempo ya no se acuerda de eso y vuelve. Eso es lo que nos suele pasar. Luego debemos de tener esa actitud de desapego hacia los bienes terrenos para poder desligarnos, para poder ser libres, para poder vivir ese reino de Dios sin que nada nos ate, aquí humanamente hablando. Lo que nos ata, lo que nos separa de Dios es lo que realmente debemos de deshacer de nuestras vidas. Pedirle a Dios que nos quite aquellos obstáculos, aquellas barreras que nos impiden vivir dentro del reino de Dios. El siguiente punto, la construcción de un mundo más fraterno y evangélico, participando activamente en aquellas iniciativas que busquen la promoción de la justicia, mostrando una actitud de respeto por todas las criaturas y apareciendo en la sociedad como portadores de paz y mensajeros de la perfecta alegría, no de la alegría mundana, sino de la perfecta alegría,
esa perfecta alegría que nos lleva a la felicidad, esa perfecta alegría que nos lleva, que nos introduce a vivir en el reino de Dios. Debemos ser constructores de un mundo más fraterno y evangélico. Nosotros, los llamados a vivir dentro del discipulado de Jesús, somos los que debemos de, con la gracia de Dios y la ayuda de Dios, vivir un mundo más fraterno, facilitar que haya un mundo más fraterno y evangélico, participando activamente en aquellas iniciativas que busquen la promoción de la justicia, mostrando una actitud de respeto por todas las criaturas y apareciendo en la sociedad como portadores de paz y mensajeros de la perfecta alegría. Y ahora nos vamos hacia un aspecto fundamental que yo quiero destacar. Me gustaría destacar y me gustaría conseguir que vosotros destacarais también. Un rasgo fundamental en la vida de los franciscanos seculares es su llamada a vivir el Evangelio en comunión fraterna. Es decir, no en soledad. No hemos sido llamados a ser eremitas. A lo mejor algunos sí. Pero hemos sido llamados a vivir en comunión fraterna. Mirad, nuestra respuesta a Dios ante esta llamada es individual. Yo respondo. Dios me llama, yo respondo. Pero esa vivencia se hace eclesial, comunitaria, fraternal. Yo solo no me salvo. Nadie se salva solo. Todos nos salvamos por medio de la Iglesia. Y nosotros, por medio de estos grupos que hay dentro de la Iglesia que se llaman fraternidades. Cada fraternidad es independiente y tiene su propia vida, aunque al mismo tiempo se mantiene en comunión con todas las demás fraternidades que forman la orden franciscana secular, que se integran en consejos de niveles regionales, nacionales e internacionales, y todo ello en comunión con el resto de los componentes de la familia franciscana, que a menudo nos ofrecen su asistencia espiritual. Como digo, quiero destacar, al igual que lo hace el texto, el rasgo fundamental que es vivir el Evangelio en comunión fraterna. Los franciscanos seculares estamos llamados a vivir el Evangelio en fraternidad, y esto es lo que tiene que concienciarse cada franciscano secular, sabiendo que al mismo tiempo que existen hermanos en mi fraternidad, también la hay en otras fraternidades, que todas juntas hacen una gran fraternidad a la cual cada uno de nosotros pertenecemos y debemos involucrarnos y sentirnos partícipe de ella. Alimentándonos de este carisma tan especial, tan peculiar, el franciscano secular debe y tiene una gran misión, que es el apostolado en el ambiente que vive, en la familia, en el trabajo, etc. Y siempre desde el amor, desde la minoridad. Como veis, nos hemos quedado aquí. Así que hemos terminado esta formación, el tema, el curso. Como ya hicimos en la primera parte del tema, se propondrán 2 o 3 preguntas e intentaremos contestarlas para nuestro enriquecimiento, para nuestro crecimiento. Estas preguntas deben servirnos para situarnos en qué nivel estamos. Si vivimos como franciscanos seculares o, por el contrario, lo tenemos como algo secundario. Las preguntas son las siguientes. ¿Soy o vivo como franciscano las 24 horas del día? ¿Es fácil de contestar? Seguramente no tan fácil de vivirlo.
todo también va a depender de ese enamoramiento que nosotros tenemos por vivir la regla, vivir dentro de este carisma. La pregunta número 2 es, ¿doy la importancia que tiene mi profesión? Razona tu respuesta. Si yo le doy la importancia que tiene a mi profesión, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera le doy yo esa importancia? Pregunta número 3. ¿Soy consciente cuando renuevo mi profesión que es un acto que engloba toda mi vida y que me recuerda que soy posesión del Señor y que debo dar mi vida por completo a Él y a la Iglesia? Pues bien, estas son las preguntas que, si es posible, deben estar para el día 31 de julio. Hay tiempo suficiente para hacerlo, ¿vale? Si nos damos cuenta, al final tenemos unas lecturas recomendadas para nuestro crecimiento espiritual. Aquí las tenemos, donde pone lecturas recomendadas, ¿vale? Las preguntas están aquí, excepto la primera, que ya la contestamos en el primer tema. Los demás están aquí abajo, ¿vale? Si nos damos cuenta, tenemos estas lecturas recomendadas. Pues bien, deseo que terminéis de pasar un verano muy feliz, que pensemos mucho en nuestra condición de consagrados, que tengamos cuidado de este contratiempo que nos ha salido, que es el COVID-19. Andemos con precaución, pero sobre todo poniéndonos en manos del Señor. El próximo tema lo tendremos, si Dios quiere, para finales de septiembre. Pues bien, un abrazo a todos y quedo como siempre a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. De verdad, un abrazo a todos y cada uno de vosotros. Y que el Señor os dé su paz